Imagina un mundo donde el poder se ejerce no solo con leyes, sino con dolor, miedo y humillación. Un mundo donde las mujeres, sin voz ni defensa, eran sometidas a castigos tan atroces que desafían la imaginación. Bienvenidos al oscuro corazón del Imperio Romano. Un lugar donde la crueldad se convirtió en norma y la tortura en herramienta de control. En esta serie te llevaré a descubrir los castigos más horribles que enfrentaron estas mujeres. Historias reales, brutales, que no solo estremecen el alma, sino que revelan una verdad que todavía resuena en nuestro presente. Si quieres entender cómo el sufrimiento moldeó la historia y cómo la resistencia humana brilla en medio de la oscuridad, quédate conmigo. Y antes de seguir, suscríbete ahora para no perderte ni un solo detalle de esta travesía intensa y reveladora. Porque conocer el pasado es el primer paso para cambiar el futuro. ¿Estás listo para enfrentar la verdad? Para empezar, no olvidemos que en el Imperio Romano la ley era una bestia con garras afiladas, y las mujeres, especialmente aquellas que se atrevían a desafiar el orden patriarcal, eran su presa favorita. Pensemos en la infamia de ser acusada de adulterio o brujería, delitos que en Roma no solo dañaban el honor de la familia, sino que se castigaban con métodos diseñados para sembrar el miedo por generaciones. Uno de los castigos más crueles era la confiscación pública de la dignidad, un eufemismo para describir el humillante proceso de desnudarlas y exponerlas ante la multitud, donde las miradas no eran de compasión, sino de desprecio y lujuria disfrazada de justicia. Pero la humillación era solo el aperitivo para la verdadera tortura. Imagina las manos de verdugos rudos, acostumbrados a infligir dolor con instrumentos que harían palidecer a cualquier torturador medieval posterior. Las mujeres eran atadas firmemente a postes o cruces improvisadas. Y entonces comenzaba el desfile del tormento. Se aplicaban azotes despiadados con flagrum o látigos de múltiples correas, a menudo con trozos de metal o huesos incrustados para maximizar el daño. Cada latigazo desgarraba piel, músculo y alma, y las víctimas tenían que soportar el suplicio, mientras la multitud, entre murmullos y gritos, esperaba su caída. Pero si la resistencia era grande, si el cuerpo aún aguantaba, entonces la tortura escalaba. El cárcel o prisión subterránea podía ser una condena aún más aterradora en celdas oscuras, húmedas, donde la locura brotaba lentamente por la falta de luz y el miedo constante a la muerte. Algunas eran arrojadas a mazmorras infestadas de ratas, donde la lenta agonía devoraba no solo su cuerpo, sino también su espíritu. No eran simples castigos para disuadir, sino ejemplos terroríficos que se convertían en leyendas urbanas del horror romano. Y si pensabas que la justicia romana era sensata, piénsalo otra vez, porque cuando una mujer era condenada por delitos como el adulterio, podía ser sentenciada a algo llamado finaculé, una especie de suicidio forzado donde la víctima era cocida dentro de un saco con víboras, perros y gallinas, para luego ser arrojada al río. La idea de que esa mujer pagara por su pecado mezclando el dolor físico con el terror absoluto, mientras el agua helada cerraba sus pulmones, es, como decirlo, una mezcla de crueldad y creatividad macabra que solo la ley romana podía permitirse. Por supuesto, la ley no discriminaba en la humillación pública. La tortura, la privación, la muerte violenta eran herramientas para que las mujeres se mantuvieran en su lugar sin cuestionar demasiado. Incluso las esclavas y mujeres pobres podían enfrentarse a castigos que hoy serían catalogados como torturas inhumanas, como la amputación de extremidades o la exposición en mercados para la burla y el escarnio. En este contexto, ser mujer en Roma no era solo una cuestión de cargar con responsabilidades domésticas, sino una lucha constante contra un sistema que, cuando quería, convertía la vida en un infierno ambulante. Y la ley se vestía con toga y jactancia, pero bajo ese ropaje respetable escondía una maquinaria de crueldad que destrozaba cualquier atisbo de libertad femenina. Así que cuando escuches hablar de la gloria romana, recuerda que detrás de esos mármoles y columnas había un drama silencioso y brutal, donde las mujeres pagaban con sangre y miedo la osadía de existir fuera del molde impuesto. Esta es solo la punta del iceberg, porque si crees que la tortura física era la única forma de castigo, espera a que te cuente lo que seguía cuando el sistema romano decidía ir más allá, cuando la humillación mental, la manipulación y el miedo se volvían herramientas igualmente poderosas para aplastar la resistencia femenina. Si pensabas que la flagelación era el colmo del tormento para una mujer romana, aguanta, porque la historia apenas comienza a mostrarnos la profundidad de la crueldad imperial. La tortura era casi un arte macabro, refinado para romper cuerpos y almas con precisión quirúrgica. Uno de los métodos más infames para castigar a las mujeres acusadas de crímenes considerados atroces, que en Roma podía ir desde la traición hasta la mera insubordinación, era la víncula o encadenamiento.
pero no un simple encadenamiento como imaginamos, sino una prisión ambulante donde la víctima era atada de pies y manos con cadenas pesadísimas que se clavaban en la piel, asegurando que cada movimiento fuera un suplicio constante. La mujer quedaba atrapada en un estado de dolor perpetuo, incapaz de descansar o buscar alivio. Pero no se trataba solo de inmovilizar. La intención era la degradación máxima, porque las cadenas no eran solo para castigar el cuerpo, sino para exhibir a la víctima como un trofeo de la justicia romana, para que toda la ciudad supiera quién era la culpable y qué le esperaba a quien osara desafiar el poder masculino. En muchas ocasiones, estas mujeres eran paseadas por las calles, exhibidas como bestias y lanzadas a los mercados, donde los ciudadanos podían lanzarles insultos, piedras y, en casos extremos, incluso alimentos podridos. La humillación pública, ya lo hemos dicho, era aparte del castigo, porque romper la voluntad era tan importante como herir el cuerpo. Pero para las mujeres de clase alta, las torturas no siempre se reducían a la flagelación o el encadenamiento. En casos de conspiración política o escándalos que comprometían a la nobleza romana, las condenadas podían sufrir el llamado scaphism, una forma tan terrible y enfermiza de castigo que su sola mención pone los pelos de punta. Imagina esto. A la víctima era encerrada en un pequeño bote o caja de madera, con las manos y pies atados y expuesta al sol y a los insectos, mientras se le alimentaba apenas lo suficiente para mantenerla viva. La intención era que los insectos, atraídos por la humedad y la comida, comenzaran a devorar lentamente la carne viva. Este método no solo aseguraba una agonía prolongada, sino que además convertía el castigo en un espectáculo de horror absoluto. Por supuesto, este tipo de tortura no era para cualquiera. Estaba reservado para aquellas mujeres consideradas una amenaza política o social de primer nivel. Mujeres que el sistema quería eliminar de la forma más brutal y ejemplarizante posible. Pero volvamos a la realidad de la mayoría, las mujeres comunes, esclavas o aquellas acusadas de delitos menores, pero que por su condición o género no tenían protección alguna, enfrentaban tormentos tan crueles como desgarradores. La apodemia, por ejemplo, era una forma de castigo en la que la mujer era obligada a caminar descalza por calles adoquinadas, a menudo durante kilómetros, mientras se le azotaba sin piedad. El dolor de las piedras calientes y las heridas abiertas se sumaba al tormento físico y psicológico. Muchas morían en el intento, pero para Roma la lección valía más que una vida humana. Por si eso fuera poco, la ley permitía el uso de crucifixio mulierem, la crucifixión femenina, aunque era más común en soldados y criminales varones. Algunas mujeres, especialmente las que cometían delitos que la sociedad consideraba abominables, como la traición o el asesinato, eran crucificadas en público. Pero no esperes ver la versión dignificada y heroica de la crucifixión que Hollywood nos ha vendido. Aquí el objetivo era el sufrimiento máximo. A diferencia de los hombres que a veces podían recibir un final relativamente rápido por asfixia o shock, las mujeres eran a menudo colgadas por más tiempo, dejadas a la intemperie para morir lentamente, víctimas de la exposición, la sed, el hambre y las alimañas. En este espectáculo macabro, la crueldad se disfrazaba de justicia, y el cuerpo femenino era el lienzo donde se pintaba la máxima expresión del poder masculino romano. Todo esto era posible gracias a una sociedad que veía a la mujer como propiedad, no como persona, y a una ley que se complacía en perpetuar esa desigualdad mediante el miedo, el dolor y la muerte. ¿Y la justicia? Pues era una palabra que resonaba hueca mientras la sangre y las lágrimas corrían por las calles empedradas de Roma, bajo la mirada indiferente de un imperio que construyó su grandeza sobre el sufrimiento silencioso de sus mujeres. Pero no todo era dolor físico. Las mujeres también enfrentaban castigos psicológicos que desafiaban cualquier noción de humanidad. En la cuarta parte te contaré cómo la tortura mental, la manipulación y la humillación eran tan eficaces como cualquier látigo o cadena para destruir vidas. La crueldad romana no se detenía en látigos y cadena. No, el imperio tenía un repertorio tan amplio y creativo en el arte del sufrimiento que parecía competir con cualquier guión de horror contemporáneo. Otro método que hacía temblar incluso a los corazones más duros era el escalofriante tormento de la extirpación de los senos. Sí, has leído bien, no se trataba solo de infligir dolor, sino de mutilar brutalmente aquello que simbolizaba la maternidad y la feminidad. Un mensaje inequívoco de: tú ya no eres mujer, eres solo carne para el castigo. Esta tortura se reservaba para las mujeres acusadas de crímenes atroces como el parricidio, la traición o, en ciertas épocas, hechos. El verdugo, armado con cuchillos o instrumentos afilados, arrancaba el tejido mamario en un procedimiento que combinaba el sadismo con la teatralidad. Imagina la escena: una mujer encadenada,
gritos que rompen el silencio de la prisión, mientras la sangre chorrea y la piel se desgarra con cada tirón. La tortura no solo dejaba secuelas físicas devastadoras, sino que estigmatizaba para siempre, porque una mujer mutilada en tal forma quedaba marcada socialmente como una criminal sin redención. Pero Roma no se conformaba con mutilar el cuerpo, también desarrolló técnicas para causar dolor prolongado y desesperante, como el castigo del suplicium de iugulatio, que literalmente significa sufrimiento por degollamiento. Pero lejos de un rápido acto de decapitación, se trataba de mantener a la víctima consciente mientras lentamente se le cortaba la garganta o las venas principales, alargando el tormento hasta que la muerte se volvía una liberación ansiada. Este método era común para mujeres de estatus alto cuando se buscaba ser un ejemplo sin derramar sangre de forma deshonrosa. Otro método que merece mención es la damnatio ad bestias, un espectáculo público donde la mujer condenada era arrojada a la arena para ser despedazada por fieras salvajes. No era solo un castigo, sino un circo sangriento para la plebe romana, que aplaudía la barbarie con una mezcla de diversión macabra y sentido de justicia torcida. Para estas mujeres, no había más esperanza que la brutalidad animal, que desgarraba su carne mientras los espectadores gritaban y vitoreaban. Además, existía el terrible tormento conocido como aspiration, que consistía en privar a la mujer de aire en formas creativas y crueles, desde la simple asfixia con bolsas hasta ataduras que impedían respirar con normalidad. Este método no solo llevaba a la muerte, sino que generaba un miedo abrumador porque la sensación de ahogo y falta de oxígeno es uno de los peores dolores físicos y psicológicos que una persona puede experimentar. En el mismo espectro de castigos físicos, las mujeres también podían ser sometidas a la crurifragium, literalmente la fractura de piernas, una práctica utilizada para incapacitar y humillar, dejando a la víctima dependiente y en agonía durante semanas o meses. Imagina el sonido seco de los huesos rompiéndose bajo el martillo o la presión, seguido de un dolor insoportable y la certeza de que no podrían huir ni defenderse. Pero para los romanos, el castigo debía ser más que dolor. Debía ser una herramienta educativa para el pueblo, un recordatorio constante de lo que ocurría cuando una mujer cruzaba la línea invisible de la obediencia. Por eso, a menudo, el suplicio incluía la exposición prolongada del cuerpo torturado a condiciones extremas, frío penetrante, hambre y sed, combinados con las heridas abiertas de los castigos físicos. Esta mezcla letal convertía la condena en un martirio, donde la muerte no solo era inevitable, sino deseada como un escape a la agonía. Y aunque hoy parezca que Roma llegó a su cumbre de barbarie con estos castigos, la historia nos enseña que siempre existía alguien dispuesto a inventar una nueva forma de infligir dolor, asegurando que el temor a la ley romana se perpetuara con un alcance aterrador. Así, la mujer en Roma no solo debía temer al hombre, sino al sistema entero que controlaba su cuerpo, su mente y su destino con una mano firme y despiadada. Esto es solo un fragmento más de un catálogo infinito de horrores diseñados para recordar que en aquella época la justicia era un espectáculo cruel, y las mujeres, las víctimas perfectas para demostrarlo. Después de contemplar el horror de la mutilación y la exposición pública, quizás pienses que nada podría superar la brutalidad romana. Pero la creatividad en el sufrimiento femenino alcanzaba niveles insospechados cuando se trataba de corregir a una mujer. Uno de los métodos más espeluznantes y ciertamente menos hablados en los libros oficiales era la crucifixión invertida o crucifixión de cabeza hacia abajo. Si la idea era tan retorcida como suena, la mujer era colgada del revés, con los pies clavados en la cruz y la cabeza hacia abajo, lo que hacía que la sangre se acumulara en la cabeza, provocando un dolor insoportable, presión en el cerebro y una lenta agonía que podía durar horas o incluso días. Esta forma de crucifixión no solo infligía dolor físico extremo, sino que era una humillación absoluta, ya que invertía la dignidad humana, dejando claro que la víctima era un objeto de desprecio. El suplicio era público, con multitudes que se apiñaban para ver a esa mujer, destrozada física y moralmente, despojada de todo honor y humanidad. Pero Roma no se limitaba a la crucifixión. También tenía un método que combinaba tortura y castigo simbólico, la incineración o la quema viva. Las mujeres acusadas de brujería o herejía en tiempos de crisis o paranoia colectiva podían ser atadas a estacas y quemadas lentamente mientras el humo y las llamas devoraban sus cuerpos, y su voz era ahogada en el crepitar de la madera. Era un método terriblemente efectivo para infundir miedo en la población y asegurarse de que nadie se atreviera a desafiar las normas del imperio, especialmente si era una mujer con ideas propias o simplemente considerada una amenaza. En algunos relatos se menciona que las víctimas eran cubiertas con materiales inflamables o incluso ungüentos para hacer que la combustión fuera más rápida y dolorosa, prolongando la agonía en un espectáculo que combinaba el horror
con la perversión del poder absoluto. Pero ¿qué sería de Roma sin su toque final de crueldad con las partes más sensibles del cuerpo femenino? Ahí entra en juego la tortura con clavículas, no el hueso como tal, sino el uso de clavos para causar un dolor extremo y prolongado. En algunas prisiones se utilizaban clavos gruesos para fijar las manos o los pies de las mujeres a tablas o paredes, o incluso para perforar la piel en lugares estratégicos, causando laceraciones profundas y heridas que tardaban semanas en sanar, si es que alguna vez lo hacían. Estas prácticas no solo rompían la carne, sino que destruían la esperanza, porque cada movimiento, cada intento de liberación, convertía esas heridas en una fuente interminable de sufrimiento. Y para quienes pensaban que romper huesos era suficiente, existía la tortura por aplastamiento, donde las mujeres eran colocadas bajo pesadas piedras o tablas que se incrementaban en peso poco a poco, aplastando lentamente sus extremidades o torso. El sonido de los huesos cediendo era acompañado por gritos que llenaban la noche romana, gritos que el imperio prefería ignorar, convenientemente, en nombre de la ley y el orden. Por supuesto, estos castigos eran reservados para aquellos que desafiaban no solo la ley, sino también las estructuras sociales patriarcales que Roma sostenía con uñas y dientes. La crueldad, lejos de ser casual, era un arma política y social para mantener el control férreo sobre la mujer y, por extensión, sobre toda la sociedad. Finalmente, no podemos olvidar el método del labrum, una forma especialmente cruel y simbólica de tortura que consistía en herir los labios o la boca de la mujer, especialmente aquellas acusadas de hablar demasiado o de difamar la reputación masculina. Se empleaban hierros candentes, cuchillos o pinzas para quemar, cortar o desgarrar los labios, una tortura diseñada no solo para infligir dolor físico insoportable, sino para silenciar de forma permanente. Este castigo físico tenía una fuerte carga simbólica. La mujer debía aprender que su voz no tenía lugar en el espacio público ni privado, que debía ser muda y sumisa. En resumen, la tortura física femenina en Roma era un espectáculo de dolor, miedo y poder absoluto, un recordatorio cruel y sangriento de quién mandaba y quién podía ser aplastado sin misericordia. Y aquí estamos, siglos después, intentando entender y contar estas historias, no para glorificar el horror, sino para no olvidar jamás que la brutalidad es un monstruo que vive del silencio y la indiferencia. Si creías que ya habíamos tocado fondo en la lista de torturas físicas para mujeres en el Imperio Romano, prepárate para descubrir que el repertorio de brutalidad apenas había comenzado, porque Roma, con su ingenio macabro, se las ingeniaba para multiplicar las maneras de quebrantar no solo cuerpos, sino almas enteras. Uno de los métodos más sádicos y crueles utilizado especialmente para las mujeres consideradas rebeldes o desafiantes era la flagelación con látigos de múltiples colas. Esos famosos flagella o scourges que no eran simples látigos sino instrumentos diseñados para desgarrar la piel hasta el hueso. Imagina un látigo no con una, sino con varias tiras de cuero o cuerda, cada una rematada con piezas de metal, huesos triturados o incluso pequeños ganchos que al golpear la espalda, el torso y las extremidades de la mujer, abrían heridas profundas y sangrantes. Las sesiones de azotes eran públicas o privadas, pero siempre prolongadas, y el suplicio podía durar horas, hasta que la víctima perdía el conocimiento o se desangraba lentamente. Esta tortura era un espectáculo de agonía pura, donde la piel colgaba en tiras y la sangre brotaba en ríos. Y todo para imponer un castigo que fuera tanto físico como humillante. Pero Roma no solo empleaba látigos para el dolor prolongado. Otro método especialmente cruel era la exposición al frío extremo, una tortura que combinaba la brutalidad física con la crueldad psicológica. Mujeres encadenadas en celdas sin calefacción o expuestas en exteriores durante los crudos inviernos, eran condenadas a sentir cada segundo el mordisco helado que entumecía la carne y paralizaba hasta los huesos. El cuerpo se tornaba rígido, los dedos se volvían insensibles, y el dolor por congelación podía llegar a destruir tejidos sin que la víctima pudiera hacer nada para escapar. Esta forma de castigo, lejos de ser rápida, era un martirio lento, donde la víctima sufría tanto el dolor físico como el terror paralizante de una muerte por congelación. Una muerte lenta y despiadada que se llevaba la vida sin dejar rastros de sangre, pero con cicatrices imborrables en la mente. Pero si el frío era un enemigo invisible, no faltaban métodos donde el fuego era protagonista absoluto. Más allá de la quema en estacas, las mujeres podían ser sometidas a heridas con hierro candente, donde el verdugo aplicaba hierros al rojo vivo sobre la piel desnuda o sobre heridas abiertas, generando un dolor que atravesaba hasta los huesos y provocaba quemaduras que podían llegar a amputaciones o infecciones letales. Esta técnica no solo aseguraba el sufrimiento, sino que dejaba marcas visibles y duraderas, señales permanentes de la condena que servían para estigmatizar y amedrentar a toda la comunidad. En paralelo a estas torturas,
existía la práctica de la imposición de pesadas cargas físicas, que consistía en hacer que la mujer cargara objetos sumamente pesados o encadenados durante días enteros, sin descanso ni alimento suficiente. No se trataba solo de un castigo físico, sino de un método para destruir la resistencia y voluntad, forzando al cuerpo a colapsar bajo el peso, mientras la mente se debilitaba en la desesperación. Aquellas mujeres a las que se les asignaba esta tortura se arrastraban, caían y se levantaban solo para seguir soportando la carga impuesta, en un ejercicio brutal de humillación y aniquilación. Y por supuesto, no podía faltar el método de las ataduras dolorosas, donde las mujeres eran inmovilizadas con cadenas que no solo impedían el movimiento, sino que eran ajustadas de tal manera que cortaban la circulación sanguínea. Causaban hinchazón, entumecimiento y un dolor constante que minaba lentamente el cuerpo. Las posiciones forzadas en que se mantenían estas mujeres podían durar días, aumentando el sufrimiento y provocando daños irreversibles en músculos y nervios. Finalmente, una de las torturas físicas más temidas por las mujeres romanas era la suspensión por las extremidades, ya fuera por los brazos o por las piernas, donde el cuerpo quedaba colgado en el aire con el peso tirando de las articulaciones y causando luxaciones, desgarros musculares y un dolor que se extendía por todo el cuerpo. Esta técnica, combinada a menudo con otras torturas, podía romper no solo los huesos sino también la voluntad. Roma, implacable y creativa en su crueldad, sabía que el dolor físico era solo el principio. Por eso estos métodos se usaban en combinación con humillación, aislamiento y privación, para asegurarse de que el castigo fuera absoluto y total. Pero si pensabas que Roma ya había agotado su arsenal de crueldad física, aún quedaban métodos que rayaban en lo inhumano y que hacían de cada tormento un verdadero infierno en la tierra para las mujeres sometidas. La trituración de extremidades era uno de esos castigos que se reservaban para las más rebeldes o consideradas peligrosas para el orden social. A la víctima se le colocaban pesas o instrumentos diseñados para aplastar lentamente las manos o los pies, con tornillos o prensas que, al girarse poco a poco, rompían huesos, aplastaban músculos y destrozaban nervios. Este suplicio podía durar días, y cada vez que el mecanismo se apretaba, la mujer emitía un grito que parecía resonar hasta en los corazones más insensibles. La intención era clara: no solo infligir dolor extremo, sino dejar una marca física permanente que delatara su castigo ante cualquier mirada. Pero Roma, siempre obsesionada con la humillación, no se detenía ahí. Existía un método conocido como el tormento de la rueda, una tortura que combinaba la inmovilización, la fractura y la exposición pública. La mujer era atada a una gran rueda de madera a sus extremidades, extendidas sobre los radios, y luego por medio de palancas se rompían sus huesos mientras el verdugo giraba la rueda para que el sufrimiento fuera visible para todos. Aunque a menudo esta tortura terminaba con la muerte, en algunos casos la víctima era dejada viva, una especie de espectáculo grotesco que servía como advertencia para cualquiera que se atreviera a desafiar la autoridad masculina. Sin embargo, no todas las torturas físicas requerían instrumentos tan aparatosos. Algunas eran crueles en su simpleza y efectividad, como el estrangulamiento prolongado. Las mujeres podían ser sujetadas por el cuello con cuerdas, cadenas o incluso manos, aplicando una presión gradual que causaba asfixia lenta y dolorosa, dejando el cuerpo convulsionar mientras la mente luchaba por mantenerse consciente. En estos casos, la combinación de miedo y dolor era brutalmente eficaz para doblegar cualquier resistencia. Por supuesto, Roma también empleaba la desmembración parcial, donde partes del cuerpo femenino eran amputadas sin intención de causar una muerte inmediata, sino para prolongar el sufrimiento y convertir a la víctima en un símbolo viviente de castigo. Dedos, orejas, pezones o incluso partes de la nariz podían ser cortadas con cuchillos o herramientas afiladas, dejando heridas abiertas y expuestas que, sin atención médica, se infectaban y se convertían en una lenta agonía. Además, existía el horror de la tortura con agua, que nada tiene que ver con un relajante baño romano, sino con métodos como la asimilación forzada o el ahogamiento simulado. La mujer podía ser atada y sumergida repetidamente en agua fría o sucia, provocando un terror absoluto y un daño físico severo. O se le obligaba a beber grandes cantidades de agua hasta que el estómago se expandía dolorosamente, causando náuseas, vómitos y daño interno. Este tipo de tortura también se usaba para forzar confesiones o el cumplimiento de órdenes, aprovechando el miedo paralizante al agua o a la sensación de asfixia. Otro método físico particularmente brutal y simbólico era la extracción forzada de dientes, una práctica que no solo causaba un dolor insoportable, sino que también destrozaba la imagen y la autoestima de la mujer. Los dientes eran arrancados con pinzas sin anestesia ni cuidado, dejando encías sangrantes y abiertas, y condenando a la víctima a infecciones, dificultades para hablar o comer,
y a una apariencia marcada por la crueldad del castigo. Finalmente, no se puede dejar de mencionar la tortura con espinas o púas, donde se hacían incisiones en la piel y luego se introducían pequeños objetos puntiagudos que permanecían clavados, causando una agonía constante e interminable. Estos objetos podían ser desde fragmentos de metal hasta huesos afilados, y la imposibilidad de quitarlos sin un daño mayor convertía esta tortura en un tormento diario que minaba la voluntad y la resistencia. Así, la combinación de estos métodos físicos componía un repertorio de sufrimiento diseñado con precisión para destruir cuerpo y espíritu, y para mantener a la mujer bajo control férreo, sin posibilidad de resistencia ni rebelión. Si los cuerpos fueron las primeras víctimas en el Imperio Romano, no menos brutal fue el asalto que sufrían las mentes y las almas de esas mujeres condenadas a castigos tan despiadados, porque Roma no solo buscaba infligir dolor físico, sino también sembrar un miedo tan profundo que la sola idea de la rebeldía quedara aniquilada en el interior más recóndito de cada mujer. La tortura, en su esencia más cruel, era un arma psicológica de destrucción masiva, un arte oscuro que combinaba violencia física con humillación, aislamiento y manipulación para crear un panorama de terror que se extendía mucho más allá de la celda o el patíbulo. Imagina por un momento a una mujer, encadenada, desnuda, con la piel desgarrada por látigos, rodeada por la mirada indiferente, o incluso jactanciosa de verdugos y curiosos, y a su mente siendo asediada por el pánico, la desesperanza y la traición. La humillación pública era un método psicológico tan devastador como cualquier hierro al rojo vivo. Las mujeres eran exhibidas como trofeos de la justicia romana, con sus cuerpos destrozados y sus rostros marcados por el sufrimiento, obligadas a soportar las risas, los insultos y las miradas de desprecio de una sociedad que las había condenado a la ignominia. En este espectáculo, la dignidad desaparecía como arena entre los dedos, y la víctima era reducida a un mero objeto de escarnio, una lección viviente para las demás. Pero la tortura psicológica iba más allá del espectáculo público. El aislamiento prolongado era otra de las estrategias más crueles. Las mujeres eran encerradas en celdas diminutas, a menudo sin luz ni compañía, durante semanas o meses enteros, privadas de cualquier contacto humano o estímulo externo. En esa soledad absoluta, la mente comenzaba a fragmentarse. La ansiedad se convertía en paranoia, y la realidad se distorsionaba hasta convertirse en una pesadilla constante, sin escapatoria. Muchas sucumbían a la locura, y sus gritos en la oscuridad eran el único testimonio de su existencia. Además, la privación sensorial y la tortura del silencio se combinaban para crear un ambiente insoportable, donde la falta de estímulos hacía que cada pensamiento se convirtiera en un veneno que corroía lentamente la mente. No menos efectivo era el recurso de la amenaza constante. Las mujeres sabían que la muerte podía acechar en cualquier momento, que una orden podía significar el inicio de un nuevo suplicio, o la pérdida definitiva de la vida. Esta incertidumbre era un tormento invisible que las mantenía en un estado perpetuo de miedo, reduciendo su resistencia a casi cero. Las amenazas podían ser explícitas, con palabras de los verdugos o guardias, o implícitas, como cuando se les mostraba el instrumento de tortura, o se les llevaba a un lugar donde se habían cometido atrocidades. Pero Roma sabía que no bastaba con destruir cuerpo y mente. También debía destruir el tejido social que sostenía a esas mujeres. Por eso, la estigmatización social era una parte integral del castigo. Las mujeres torturadas no solo perdían su libertad y su salud, sino también su lugar en la comunidad, siendo repudiadas, ignoradas o incluso atacadas por quienes antes las conocían. Se las consideraba impuras, peligrosas, y en muchos casos se les prohibía regresar a sus hogares o a sus familias, quedando condenadas a la soledad y al desprecio. En este sentido, la tortura tenía un efecto expansivo, que afectaba no solo a la víctima directa, sino a su entorno y a generaciones enteras. También estaba el factor de la coerción para la delación, donde bajo el peso del dolor y el miedo, las mujeres eran obligadas a traicionar a sus seres queridos, entregando nombres secretos o conspiraciones, destrozando no solo sus propias vidas, sino también las de quienes las rodeaban. Este tipo de tortura mental, combinada con la física, era una maquinaria perfecta para desmontar cualquier resistencia y asegurar el control absoluto del poder. La tortura psicológica, en suma, era una red invisible y letal que atrapaba a sus víctimas mucho después de que las heridas físicas hubieran, dejando marcas imborrables que a menudo superaban en dolor y en impacto a las propias mutilaciones. En las sombras del Imperio Romano, donde la historia a menudo se escribe con sangre y silencio, se esconden las voces fragmentadas de mujeres que sobrevivieron a los horrores que jamás deberían haberse permitido. Estas supervivientes no solo enfrentaron el martirio físico,
sino que cargaron durante años con el peso invisible del trauma, una condena tan brutal como las heridas visibles en sus cuerpos. La historia, irónicamente, ha olvidado en gran medida sus nombres, pero sus relatos, fragmentos de memorias y testimonios fragmentados en crónicas y cartas, revelan un mosaico de sufrimiento y resistencia que hiela la sangre. Imagina a una mujer acusada de conspirar contra un senador poderoso, después de ser sometida a la tortura del potro, un aparato diseñado para dislocar articulaciones y estirar los músculos hasta límites insoportables. Ella no solo soportó el dolor extremo, sino que fue abandonada en una celda oscura, su cuerpo destrozado y su mente a punto de colapsar. Acos Disputes, Elia describiría como la tortura la transformó en alguien que vivía en una niebla constante de miedo y desesperanza, donde la simple idea de la libertad parecía un sueño imposible. Su testimonio, recogido en fragmentos de papiros y murmullos de monjes que preservaron su historia siglos después, habla de una depresión profunda, ataques de pánico y una incapacidad para confiar en nadie, incluso en quienes intentaban ayudarla. Pero Aelia no fue la única. Livia, otra víctima, fue sometida a la tortura del agua, una cruel simulación de ahogamiento repetida hasta la extenuación, con la que los verdugos no solo buscaban confesar secretos que ella no tenía, sino romper su espíritu. En sus escritos, sobrevividos gracias a una monja caritativa, Livia describía cómo el simple sonido del agua podía provocarle náuseas y terror años después, y cómo la ansiedad la había perseguido hasta el último día de su vida. ¿Y qué decir de Valeria, quien tras sufrir la ruptura intencional de huesos y la extracción de dientes, quedó marcada no solo en el cuerpo, sino también en el alma? Valeria vivió marginada, expulsada de su familia y comunidad, obligada a vagar por las calles, como una sombra de lo que alguna vez fue, cargando un odio y un dolor que la consumieron lentamente. Sus relatos, fragmentarios pero potentes, hablan de una ira contenida que no buscaba venganza, sino simplemente el derecho a ser reconocida como humana. La crueldad del imperio no solo buscaba matar, sino deshumanizar, convertir a estas mujeres en espectros vivientes cuya sola existencia era un recordatorio constante del poder absoluto de Roma. Y es aquí donde el costo psicológico se vuelve más claro. La tortura destruía el sentido del yo, la identidad y la dignidad. Las mujeres sobrevivientes eran a menudo víctimas de trastornos postraumáticos, depresiones severas, paranoia y una incapacidad casi total para reintegrarse en la sociedad. Muchas se recluían en la soledad, algunas terminaban en conventos o casas de beneficencia, y pocas lograban reconstruir algún tipo de vida. Pero más allá de lo individual, el impacto psicológico se extendía a sus familias y comunidades. La estigmatización y el miedo se propagaban como un virus, creando un ambiente en que el silencio y la obediencia eran la única opción para evitar el mismo destino. La historia nos muestra que estas mujeres, pese a todo, tenían una fortaleza admirable, una resistencia casi sobrehumana que a veces se traducía en actos de rebelión, ya sea con palabras, pequeños gestos, o en raros casos con fuga o sabotaje. Sin embargo, incluso su coraje era castigado con dureza, reforzando el ciclo de terror. Al final, estos relatos nos enfrentan a la verdad amarga de un imperio cuya grandeza se construyó sobre el sufrimiento y la opresión sistemática, en especial de quienes eran consideradas la parte débil de la sociedad. Roma, esa majestuosa máquina de poder y leyes, se presentaba como el faro de la civilización, la cuna de la justicia y el orden. Pero detrás de sus mármoles y columnas, escondía una red jurídica que facilitaba, normalizaba y perpetuaba los horrores infligidos, especialmente a las mujeres. La legislación romana no solo toleraba la tortura, en muchos casos la ordenaba como herramienta indispensable para mantener el control social y político, con especial énfasis en controlar el cuerpo y el espíritu femenino vistos como territorios a conquistar y someter. No es casualidad que las mujeres acusadas de delitos reales o inventados se convirtieran en blancas, predilectas de castigos brutales que la ley permitía o incluso promovía bajo el pretexto de proteger la moral pública, el honor familiar o la seguridad del Estado. Las acusaciones podían ir desde adulterio hasta conspiración o herejía, y una vez bajo sospecha, la mujer era entregada a un sistema judicial implacable, donde la presunción de inocencia brillaba por su ausencia. Los magistrados y jueces se basaban en códigos que autorizaban métodos físicos y psicológicos para extraer confesiones y castigar, con la mirada puesta en el mantenimiento del orden patriarcal y la estabilidad social. Pero más allá de las leyes escritas, la sociedad romana misma funcionaba como un tribunal implacable. La presión social, el honor familiar y la reputación pública eran armas letales que amplificaban el efecto de la tortura. Una mujer marcada por una acusación o condena no solo enfrentaba al Estado, sino a un linchamiento moral y psicológico constante por parte de su entorno. Vecinas, familiares y conocidos se convertían en jueces y verdugos no oficiales,
perpetuando el sufrimiento mucho después de la sentencia oficial. En esta atmósfera, la tortura no era solo un acto físico o un procedimiento judicial, sino un mecanismo social que reforzaba jerarquías y controlaba la conducta femenina mediante el terror y la humillación. El castigo corporal se volvía así un espectáculo público, diseñado para escarmentar y recordar a todos el precio de la desobediencia. Y si la ley podía parecer severa, las normas no escritas y la costumbre romana eran aún más implacables. La esclavitud sexual, la confiscación de bienes, la exclusión social y la pérdida de la tutela familiar eran castigos paralelos que arruinaban vidas y destruían cualquier posibilidad de redención o recuperación. La mujer torturada era una figura doblemente condenada, primero por la ley, luego por la sociedad. Pero incluso en este panorama de crueldad institucionalizada, algunas mujeres encontraron formas de resistencia, desde la apelación a figuras de poder influyentes hasta la utilización de redes sociales clandestinas. Muchas buscaron maneras de evadir o mitigar su destino. Sin embargo, la mayoría se enfrentó a un sistema diseñado para aplastar cualquier intento de rebelión con una eficacia despiadada. La narrativa oficial glorificaba la justicia romana, pero la verdad oculta era un relato de opresión, miedo y violencia sistemática. En este contexto, la tortura física y psicológica era la manifestación extrema de un orden que no toleraba la disidencia, la independencia o la rebeldía femenina. Roma, con todas sus conquistas y avances, mostró así su lado más oscuro y brutal, donde el cuerpo y la mente de las mujeres eran campos de batalla decisivos. Y así, tras atravesar los rincones más oscuros y retorcidos del Imperio Romano, donde las mujeres fueron sometidas a tormentos que no solo destrozaron sus cuerpos, sino que marcaron para siempre sus almas, nos encontramos frente a una verdad ineludible. A la violencia y la opresión que padecieron no quedaron sepultadas en las arenas del tiempo, sino que dejaron una sombra persistente, una huella indeleble en la memoria colectiva de la humanidad. Roma, con su gloria y su crueldad, se convirtió en un espejo que refleja no solo la brutalidad de su época, sino la persistencia de mecanismos de control, humillación y castigo dirigidos hacia las mujeres a lo largo de la historia. No es casual que las leyes y las prácticas que sancionaron el dolor, la tortura y el aislamiento emocional se reciclaran bajo distintas formas en los siglos posteriores, disfrazadas con nuevas vestiduras, pero manteniendo la misma esencia: subyugar, silenciar y destruir la voluntad femenina. Cada tormento descrito, desde el dolor insoportable de la ruptura de huesos hasta la agonía silenciosa de la tortura psicológica, fue una expresión brutal de un sistema que temía la autonomía de las mujeres y buscaba perpetuar su sumisión. Pero también fue Paradise-Camen, el testimonio del coraje indómito de muchos que, a pesar del sufrimiento, resistieron y sobrevivieron. En este recorrido implacable por los castigos más horribles, hemos visto cómo la historia de la mujer en Roma no puede leerse solo en términos de dolor, sino también de una fortaleza silenciosa y de una lucha constante contra la oscuridad impuesta desde el poder. Hoy, cuando levantamos la vista y miramos a nuestro alrededor, encontramos ecos de aquellos tiempos en las luchas modernas por la igualdad y la dignidad. El pasado nos advierte y nos convoca que el terror y la tortura jamás sean herramientas de control, que la humanidad debe aprender de sus errores para no repetirlos. Porque cada mujer torturada en Roma fue mucho más que una víctima. Fue, sin saberlo, una pionera involuntaria en la batalla por la justicia y la libertad. Y aunque la historia oficial prefiera callar, su legado permanece. Sus voces resuenan y su dolor nos recuerda que la lucha continúa.